tardes a todos. Les pido por favor que si pueden activar las cámaras para probar de que los que tengan cámaras se vea la imagen y también el sonido. Les informamos, sí, que vamos a tener una tolerancia de aproximadamente 10 minutos, sí. Así que vamos a estar comenzando la charla 5 y 10 más tardar. Así que quienes tengan contacto con los demás asistentes, por favor, infórmenles para que los mismos ingresen 5 y 10 más tardar. Les agradecemos. ¿Me escuchás?
Buenas tardes a todos. Les pido por favor que me confirmen si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Claudio Sánchez Clavero en representación del Colegio de Abogados. Luego presentaremos al doctor Figari para comenzar la charla. Buenas tardes, muchas gracias Aldana, buenas tardes a todos los colegas, a las personas asistentes, demás asistentes a esta última jornada que hemos programado desde el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, a quien me honra en este momento presidir. Agradecer la presencia de todos, especialmente la del doctor Rubén Figari. Hemos querido, con esta nueva función, volver a la capacitación, que es tan importante, y hoy nos toca claramente abordar temas de recientes reformas y muy significativas para lo que es una parte del derecho que entiendo que sería lo más sensible para la sociedad, que es el derecho penal. En su caso, en este caso, el nuevo Código de Procedimiento Penal, que ya ha sido sancionado en la legislatura de nuestra provincia, y que continuando con ya un sistema acusatorio que se viene dando en otras provincias a nivel federal y nacional de nuestro país. Bien se sabe que este sistema ha cambiado los paradigmas del proceso penal, acercando la justicia, pretendiendo acercar la justicia a los reclamos legítimos de la sociedad, con tiempos útiles, de una manera eficiente, y fundamentalmente con un acompañamiento hacia la víctima, que es hoy el tema que nos atañe y que nuestro destacado colega Rubén Figari, un académico y jurista de muchos años de trayectoria, y que siempre ha estado acompañando al colegio en este tipo de capacitaciones. Muy agradecidos de nuestra parte, doctor, y por supuesto descontamos su capacidad para abordar este tipo de temas. Por lo que yo los dejo por comenzada la jornada. Agradecerles nuevamente a todos, a los organizadores, los colegas de nuestro directorio que organizaron esta jornada, a los colegas que ya han precedido en otras jornadas, y bueno, esperando dar respuesta a la capacitación que tanto se reclama y que es fundamental en este tema tan, como dije, tan sensible para la sociedad, que es el procedimiento del derecho penal. Agradecer a los magistrados que están presentes también, y bueno, espero que satisfaga la jornada a los requerimientos de todos. Muy buenas tardes y les agradezco nuevamente. Bien, antes de darle la palabra al doctor Figari, le voy a presentar al mismo para los que no tienen conocimiento. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas, tiene un posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica de Córdoba, es profesor de Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de San Luis, es miembro del Comité de Redacción de la Revista de Derecho Penal y Criminología de la Ley, comentarista del Código Penal argentino, es juez de instrucción, ex juez de cámara, cofundador del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, coautor del proyecto del Código de Procedimiento Penal de la provincia de San Luis en el año 1992, investigador, ensayista y delegado por el Colegio de Abogados ante la FACA para la reforma del Código Penal argentino. Le agradecemos al doctor Figari por su predisposición en compartirnos los saberes con respecto a la temática penal, y le cedemos la palabra. Bien, muy amable. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Sánchez Clavero que me haya formulado esta invitación para abordar un tema en específico. En el caso que me convoca es el tema de la introducción de una nueva
figura dentro del próximo Código Procesal Penal de nuestra ciudad, de nuestra provincia, perdón. En primer lugar, quería decirles que al ser sancionada la ley con atenencia al Código Procesal Penal de la provincia, se ha dado un giro muy importante, y yo sideral, diría, en el sentido de que nuestro procedimiento en la provincia procede desde prácticamente desde el Código de Joffre de principios del siglo pasado, en 1909 más precisamente, creo, y la única, digamos, reforma de importancia que se le hizo a dicho código fue la ley 1940 de 1950, en la cual se introdujo el juicio oral, es decir, que se introdujo justamente ahí una fracción de un sistema acusatorio. Pero es el caso que al entrar en vigencia esto, es decir, con el anterior código, con el código vigente, bueno, toda la investigación quedaba a cargo del juez de instrucción. El fiscal tenía, digamos, una actividad relativa dentro del proceso, si bien realizaba las acusaciones, realizaba el encasillamiento de los delitos, de los hechos punibles, pero es el caso, ¿no es cierto?, que este sistema acusatorio revierte esta situación, es decir, en el sentido de que de ahora en más el agente fiscal o el Ministerio Público Fiscal va a ser encargado de la investigación de los delitos con la supervisión de un juez de garantías, digamos. Quizá lo que se ha perdido la oportunidad es de instaurar una policía judicial, en el sentido de que con eso se podría amalgamar el trabajo del Ministerio Fiscal con una policía judicial diferente de la policía administrativa que actualmente se ocupa de eso. Pero bueno, es muy posible de que este código también sufra algunas reformas, adosándole algunos elementos, ¿no es cierto?, que van a ser más factibles de ponerlo en práctica. De hecho, va a ser ponerlo en práctica en una forma progresiva, dado que las causas que están actualmente en trámite, se va a continuar con el procedimiento anterior, es decir, un procedimiento llamado inquisitivo, en el sentido de que, bueno, hasta tanto no se terminen esas causas, va a seguir ese procedimiento. En tanto que a partir de las nuevas causas que se inicien el año que viene, cuando se ponga en funcionamiento este sistema acusatorio, obviamente vamos a estar con este sistema. La idea fundamental que hemos tenido entre varios integrantes de la cátedra de Derecho Penal y incluso de Derecho Procesal Penal es llevar adelante y hacer un comentario de este código. Es decir, estos digamos, son unas charlas introductorias en realidad. Hacer un comentario de este código digamos, se va a comenzar el año que viene, digamos, para que toda la comunidad de abogados de Villa Mercedes y de San Luis, obviamente, tengan, digamos, una aproximación y sepan, digamos, más o menos cómo funciona este sistema. En realidad, San Luis ha sido la última provincia que ha adoptado este sistema.
porque prácticamente todas las provincias tienen este sistema acusatorio, que deriva en cierta forma del Código Procesal Penal Federal de la Nación. Yo me voy a atener ahora, dicho este introito, me voy a atener a la introducción de un nuevo participante, para decirlo de alguna manera, que es la víctima, y que ha sido un tanto relegada, digamos, en ese aspecto se le ha dado primacía normalmente a todos los derechos que corresponden al imputado, dejando a la víctima, ¿no es cierto?, como una especie de cenicienta del derecho penal, salvo, ¿no es cierto?, el hecho de que se constituya en particular damnificado, que ahora va a partir de esta normativa del código, se va a constituir en inteligente particular, y va a tener los derechos siguientes. Entrando ya en el articulado de este código, tenemos que en el artículo 14 ya habla de los derechos de la víctima. Y dice, ya lo define, que la víctima de un delito tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a la protección integral de su persona frente a las consecuencias del delito. El artículo en realidad regula una de las características del proceso penal acusatorio, que es precisamente la consagración de los derechos de la víctima del delito en una frondosa regulación antes inexistente en el régimen anterior. No sé si la cámara está viendo. Sí. La víctima, al igual que el imputado, es considerada un sujeto de derechos humanos fundamentales en plena igualdad con aquel, y su protección se enmarca en el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, de acuerdo al artículo 25 de la Convención de los Derechos Humanos. El marco regulatorio en el que están reconocidos estos nuevos derechos se encuentra en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Y en la ley, fundamentalmente, que de ahí deriva toda esta introducción de la víctima en este código adjetivo, de la ley 27.372 del año 2017, de derechos y garantías de la persona víctima de delito, la cual establece como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos, reconocer que las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, coordinando las acciones necesarias para que las víctimas de los delitos puedan ejercer sus derechos, poner en marcha mecanismos para que todas las autoridades prevengan, investiguen y sancionen los delitos, poner en marcha mecanismos para lograr la reparación de los derechos de la víctima, establecer cómo se deben cumplir sus obligaciones todas las personas que intervienen en procedimientos relacionados con las víctimas de los delitos. A su vez, esta misma normativa establece en el artículo 4 cómo deben actuar las autoridades y personas que intervienen en procedimientos relacionados con las víctimas del delito, como por ejemplo la rápida intervención, toda ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima debe llegar con la mayor rapidez posible. Desde ahí que eso se cumpla, eso es otro tema, pero está plasmado en el artículo 4. La no revictimización, es decir, la víctima no debe ser tratada como responsable del delito. Debe reducirse al mínimo las molestias del proceso penal. Y con arreglo a este modelo de enjuiciamiento, la víctima del delito, que históricamente ha tenido un rol pasivo en el proceso, adquiere un nuevo papel de participación activa
como sujeto de derechos en todas las etapas del proceso penal. Luego vamos a abordar algunas críticas que se han hecho sobre este particular, que devienen obviamente del Código Procesal Federal de la Nación, pero es aplicable al presente, porque tiene similar lectura normativa. Desde su inicio hasta la etapa de la ejecución de la pena, con derecho a participar y a ser escuchado ante las decisiones judiciales que se adopten. En el sistema acusatorio adversarial, a diferencia del sistema mixto, predominantemente inquisitivo, la víctima pasa de ser una simple espectadora a contraer un rol protagónico de efectiva participación, ejercitando en forma efectiva sus derechos. Pues bien, entonces ahora vamos a ir a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal de la provincia. En el artículo 54 define la calidad de víctima, es decir, este código considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito, b, al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores a la persona que convivía con él, al momento del hecho, ligada por vínculos especiales de afecto, a los hermanos, en los delitos cuyo resultado sea la muerte de una persona, o cuando el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos, constituyendo una orden de prelación, la enumeración precedente. Bueno, vamos a repetir algunos conceptos, es decir, que la víctima durante décadas ha sido una categoría olvidada del derecho procesal penal, el convidado de priori del sistema penal, en palabras de Mayer, el ius punendi del Estado estaba enmarcado exclusivamente en la persecución del delincuente para castigarlo por haber cometido un delito. Le expropió sus facultades de perseguir al culpable del delito, quedando su persecución y castigo exclusivamente bajo el control estatal. En este rol específico del Estado no entraba en consideración la situación de la víctima. El advenimiento de los derechos humanos y su protección desde el plano internacional rescató a la víctima de las cenizas y le adjudicó un rol, le otorgó un valor, le dio una cualificación y un lugar preponderante en el proceso penal. Hoy la víctima no es aquella persona olvidada por la administración de justicia, una mera fuente de pruebas, sino un sujeto de derecho con derechos que interactúa en las soluciones que se le pueden ensayar frente a un conflicto social y a quien el Estado debe respetar y escuchar, al igual que al imputado en el caso judicial. No quiere decir que se debe hacer una reinterpretación del proceso penal. No. Lo que hay que hacer es interpretarlo correctamente y reinterpretar el rol de la víctima del proceso penal. Y tal como hoy está regulado en los ordenamientos locales y en el marco normativo nacional e internacional. En el ámbito de un proceso penal correctamente interpretado, la víctima debe estar protegida adecuadamente, debiéndose aplicar y haciendo aplicar al amplio abanico de derechos que puede ejercer libremente. Hoy por hoy, el fin del proceso penal también está orientado a la protección de las víctimas y permitirles el ejercicio regular de sus derechos. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 40/34 del 2011 del 85, establece, primero, se entenderá por víctimas
las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigentes en los Estados miembros, incluida la que prescribe el abuso de poder. Segundo, podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se indique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. En este nuevo modelo de enjuiciamiento penal, la víctima tiene un rol protagónico, un papel relevante en todos los actos del proceso, vale decir, un rol que yo diría proactivo y fundamental, que le permite poner en acción sus derechos, al igual que el acusado, de manera que el principio de igualdad de armas no se plasme solamente entre el imputado y el Ministerio Público Fiscal, sino también con la víctima del delito. El concepto de víctima, en el que se enrola este nuevo modelo de procedimiento, es amplio y omnicomprensivo de otras categorías que antiguamente se encontraban relegadas del proceso penal, por ejemplo, los tutores y curadores. La víctima es aquella persona que ha sufrido los efectos directos o indirectos, primarios o secundarios, colaterales del delito. Es quien ha padecido los efectos negativos de la infracción penal. Por ello, su participación en el curso del proceso penal es fundamental y preferente. En la actualidad, la víctima ha dejado de ser, digamos, una mera fuente de información o un medio o instrumento de recolección de pruebas para convertirse en una parte protagónica del proceso a la que la ley reconoce una mayor participación y garantice el libre ejercicio de sus derechos para un inmediato acceso a la justicia. El código, podríamos decir, empodera a la víctima, sí, es cierto, y le reconoce el derecho a participar en el proceso, independientemente de que asuma un rol de querellante. Pero también su papel protagónico se puede observar en otras normas del ordenamiento jurídico, por ejemplo, la Ley 27.455 del año 2018, mediante la cual establece la posibilidad de promoción de oficio de la acción penal en los delitos previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, cuando la víctima, es decir, delito contra la integridad sexual, cuando la víctima fuese menor de 18 años de edad y haya sido declarada incapaz, conforme al artículo 72 del Código Penal. En estos casos, sea por denuncia o de oficio, el Estado tiene la obligación de investigar. La ley 27.206 de 2015, cuyo artículo 2, cuarto párrafo, hace referencia a la suspensión de la prescripción de la acción penal por abusos sexuales cometidos en la infancia y adolescencia, estableciendo que en los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 126 bis, 128, 129 infine, 130, párrafos segundo y tercero, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante la minoría de edad. Asimismo,
el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce los derechos de los menores en función de tres principios fundamentales: interés superior, autonomía progresiva y derecho a ser oído, cuya vinculación con el derecho penal es innegable. El niño, conforme al artículo 25, persona menor de 18 años de edad, en consecuencia deberá ser escuchado en sus reclamos y pretensiones en todo el proceso penal en que intervenga, tal como lo establece el artículo 26 del mismo Código de Fondo. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Del mismo modo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece igual derecho del niño a ser escuchado en todo el procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, conforme al artículo 12.2. En una misma dirección, las reglas de Mallorca establecen este derecho de las víctimas a ser oídas y a ser asistidas por un abogado, el que en casos graves podrá ser designado de oficio, conforme letra H, artículo 42. El artículo que estamos comentando califica como víctima entonces a la persona directamente ofendida por el delito, esto es, a quien es titular del bien jurídico protegido por la ley penal, el sujeto pasivo del delito, y extiende el concepto a la persona que ha sufrido en forma indirecta un daño material o moral como consecuencia del delito, por ejemplo, el perjuicio causado a familiares o terceros. Es el perjudicado por el delito, entre los que se cita al cónyuge, que es la persona que está unida en matrimonio, conforme al artículo 406 y concordante del Código Civil y Comercial de la Nación, al conviviente, conforme al artículo 509 del Código Civil y Comercial, abarcando las uniones convivenciales registradas o no, a los padres e hijos, de acuerdo al 532 del Código Civil y Comercial, a los hermanos, 584, y a los tutores y guardadores, 104 y siguientes, del mismo Código de Fondo del Civil. Esta definición amplia de víctima es concordante con lo que se contiene en la Ley 27.372 del año 2017 de los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, reglamentada por el decreto 421 del 9 de mayo de 2018, cuyo artículo 2 establece que se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito, y B, al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o curadores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieron tal vínculo, o si el ofendido hubiese sufrido una afectación psíquica o física que le impide ejercer su derecho. Víctima también es aquella mujer que ha sufrido situaciones de violencia de género en los términos de la Ley 26.485 del 2009 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Pero aquí nos debemos detener para hacer una aclaración. Violencia de género es siempre violencia contra la mujer, pero no toda violencia contra la mujer es siempre una violencia de género. Hay mucha confusión sobre esa situación y es necesario aclararlo. Con eso queremos decir que no siempre que se vea involucrada una víctima mujer en un hecho criminal deberá interpretarse que debe ser de aplicación la Ley 26.485, aun cuando nada cambia, naturalmente, en lo que concierne a su intervención en el proceso penal en el que se investiga en delito que la tiene por tal. Solo que para que sea aplicable la normativa nacional se debe tratar de una víctima de violencia de género, esto es, de una mujer que ha sido víctima de un hecho de violencia por la sola circunstancia de su pertenencia al género femenino.
y por existir entre el autor del delito y la víctima una relación desigual de poder, en los términos de los artículos 4 y 5 de la Ley 26.485 y del decreto reglamentario número 1011, del 19 de julio del 2010, cuyo artículo establece que se entiende por una relación desigual de poder, la que se configura por prácticas socioculturales, históricas, basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, y en las conductas estereotipadas de hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento y goce los derechos de estas en cualquier ámbito que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Los delitos sexuales serán, por lo general, hechos de violencia contra la mujer, que se enmarcan en los preceptos de la Ley 26.485, pero siempre deberá prestarse preferente atención a lo que dijimos en los párrafos precedentes. El abanico de derechos que se establecen en este artículo que estamos comentando, como también los que emergen de las leyes 27.372 y de la ley 26.485, antes mencionados, están contenidos en el que podríamos denominar el principio general que emerge del artículo 14 de este código, el derecho a la tutela judicial efectiva como el primer y esencial derecho de la víctima a participar en una investigación criminal que le concierne, esto es, acceder al servicio de justicia sin ninguna clase de obstáculos, complicaciones o entorpecimientos que pudieran impedirlo. Acá voy a hacer una aclaración en el sentido de que esta situación que sea, en principio que habíamos hablado, que se había empoderado a la víctima y que eso resulta de las disposiciones que se habían impuesto en el Código Procesal Penal Federal. Acá Pastor, al analizar el Código Procesal Penal de la Nación del 2014, situación que obviamente, como digo, puede traspolarse a este comentario de la norma, pues tiene iguales ingredientes, realiza una singular crítica a la incorporación de la víctima como un sujeto a quien llama el dueño del Código del 2014, pero también el talón de Aquiles del nuevo régimen procesal. Aclaremos que hubo un proyecto similar a este en el año 2014. Y arriesga que no debería estar en este ordenamiento, o al menos en este título, autor y víctima son personajes del Código Penal. En el proceso hay imputado y querellante o acusador particular, quienes tal vez lleguen a ser autor o víctima o no. Por eso es un error, según Pastor, de este Código Procesal Penal llamar víctima a quien jurídico procesal constitucionalmente no lo es todavía, aunque en verdad lo sea. Lo mismo que no es autor en el mismo sentido normativo, el imputado, no obstante que quizás lo sea. Bajo esta mirada, concederle tantas prerrogativas en el enjuiciamiento es una exageración porque la víctima, con razón, ya tenía de su lado todos los preceptos de la parte especial del derecho penal. Ese es su lugar, el derecho sustantivo de autor y de víctima. Cuestiona, Pastor, que en la ley procesal se le da un tratamiento consumado, ya es víctima, pone, aunque estrictamente ella no podría hacerlo hasta la culminación del proceso, lo cual lo considera no solo inadecuado, sino contrario al principio de inocencia. Pues el imputado es inocente hasta que se lo declare culpable, de modo que se debería hablar de presunta víctima y de presunto ofendido. También critica que se consideran expresamente como víctimas
al cónyuge, conviviente, herederos, según la redacción del código, tutores o guardadores de quien resultó muerto o incapacitado por el delito. Y esto lo califican no como un error in nomine, sino como una mentira, pues estas personas no son víctimas ni llegarán a serlo incluso en el supuesto que el imputado sea condenado. Lo que sí es correcto es que puedan ser admitidos como acusadores particulares, pero no son ni serán sujetos pasivos de un hecho punible en cuestión. Si bien lo dicho por Pastor tiene una veta de verdad, en cuanto se le otorgan derechos a la víctima, aun cuando no es considerada víctima en el sentido técnico procesal, como así tampoco el autor no es culpable hasta que sobre él recaiga una condena, pues antes es solo un imputado gozando del principio de inocencia, y que se debía hablar de presunta víctima, de presunto ofendido. En realidad lo que se pretende con este realzamiento de la víctima en el proceso penal es procurarle no solo un protagonismo en las incipientes puertas del proceso, o los fines más bien de tipo preventivo para que la misma pueda ser amparada, escuchada y respetada. En definitiva, para luego exteriorizar sus apetencias e instrumentar réplicas para poder tener ese protagonismo del que se hablaba. Hay que reconocer que la víctima está dejando de ser una persona desafortunada que ha percibido las consecuencias de los delitos y a soportar inerme y prácticamente en silencio esas consecuencias, así como se ha bregado por la asistencia y el poner atención en los derechos que se le asignan al presunto sujeto activo del delito, en aras de entender sus necesidades, derecho a un juicio justo, a una defensa apropiada, a una rehabilitación o resocialización. Con fundamento en la pena, la otra pata de la relación delictiva, es decir, la víctima, deben tener también igualdad de herramientas desde un rol de tal. Todo ello se vislumbra con mayor claridad a través de los dispositivos de la Ley de Protección de la Víctima, la 27.372. En cuanto a que no se considera víctima al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores de quien resultó muerto o incapacitado por el delito, es una consagración de las 100 reglas de Basilea sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que en la sección segunda, apartado quinto, en el último párrafo, determina que también en el término víctima se podrá incluir a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa, como se mencionó en el presente, cual marcado contraste con las políticas públicas de antaño. La víctima, el eterno olvidado del epicentro penal, se ha venido convirtiendo en un autor principal, así como que el objetivo de atender sus derechos se ha ido transformando alentadoramente en un elemento de una misión redefinida de todos los estamentos de la justicia represiva. Al margen de otro género de valoraciones, parece haber llegado el momento de ultimar la causticidad ya enunciada por Nomandreau, en tanto suponía transformar en destinatarios de todos los movimientos humanitarios a los delincuentes y prescindir de actitudes de matiz semejante respecto a la víctima. También, siguiendo la opinión de Pastor, hay algunas opiniones que se vierten en el sentido que se hace alusión a la víctima en instancias previas a una condena, como también se aprecian alusiones al autor en esos estadios anteriores a la sentencia condenatoria con fuerza de cosa juzgada. Y al leer una y otra vez la palabra víctima en actos previos a una condena firme, el ciudadano
va construyéndose no solo una representación de lo plasmado en la norma, sino también un esquema o imagen mental que aparece como un metamensaje que resulta errado por la imposibilidad de afirmar la existencia de una víctima antes de un juicio que lo demuestre con la especial importancia que sus efectos conllevan. Bien, ese es el panorama más o menos que tenemos respecto a la víctima, es decir, la adopción por parte del Código Penal, Procesal Penal, tanto de la Nación como de las provincias, y en este caso, en nuestro caso de la provincia de San Luis, con respecto a la víctima. Y las controversias que trae también esos son atendibles. Pero el hecho concreto es de que se ha plasmado esto y justamente en el artículo 55 de nuestro nuevo Código Procesal Penal se establecen los derechos de la víctima, que dice que la víctima tendrá los siguientes derechos. A que se reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta. B, a recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento. C, a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación. A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes. Hacer asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes. Hacer informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento, pudiendo designar a un abogado de su confianza a su costa. A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible. A intervenir como querellante en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimientos locales. Y a examinar documentos y actuaciones y ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado. A aportar información y pruebas durante la investigación. A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de la acción penal y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente. Hacer notificar de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada. A solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante. A que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores. A que sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia. A requerir fundadamente restricción perimetral cuando el autor del delito doloso contra la vida o la integridad sexual se radicara en cercanías de las víctimas, aun cuando hubiese cumplido la totalidad de su conducta. La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento, pudiendo designar a un abogado de su confianza o a su costa. Pues bien, es obviamente extenso este artículo 55 que hemos mencionado,
pero están, digamos, establecidos ahí los derechos que posee la víctima en el proceso penal, en las instancias previas y también en el curso del proceso y posteriormente cuando se produce la condena y la ejecución de la pena. La ejecución, perdón, sí, bien digo, de la pena. Los derechos que se establecen en este artículo se corresponden con los que están previstos, es decir, prácticamente es una copia del artículo 5 de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas del Delito, cuyos objetivos están orientados a adjudicar a la víctima en un rol protagónico que ya hemos hablado en el proceso penal, tal como se reconoce en el artículo 3A, cuyo texto dice reconocer y garantizar los derechos de la víctima, en fin, todo lo que hemos hablado respecto al acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución. Con respecto a esta ley, hay que aclarar un aspecto que nos parece de suma importancia, que son disposiciones son de orden público. Según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una norma de orden público puede ser planteada y utilizada en cualquier etapa del proceso y examinada aún de oficio por la autoridad judicial competente. En tales condiciones, no corresponde formular reparo alguno acerca de la oportunidad de su aplicación, conforme los fallos 330-2215, cita completa de derechos y garantías de la persona víctima de los delitos, de la Ley 27.372. El artículo 37 de la misma ley establece una invitación, ojo, esto era antes en el momento de la sanción de la ley de protección a la víctima, que establecía en el artículo 37 una invitación a las provincias y a la CABA a readecuar la legislación procesal a efecto de garantizar en sus jurisdicciones los derechos de las víctimas que se reconocen en la presente ley, sin perjuicio de ello y haciendo la salvedad de las reformas que se han orientado exclusivamente para el orden jurídico nacional, el resto de la normativa es aplicable en la provincia, aún frente a la inexistencia de una ley de adhesión. De hecho, al ser introducida dentro del Código de Procedimientos nuevo, obviamente ya no podemos hablar de una ley de adhesión, sino que ya están directamente introducidas dentro del marco legislativo. Bien, vamos a ir a hacer un breve repaso de en qué consiste cada una de estos derechos, o más o menos dar un paneo, digamos, de en qué consiste cada uno de estos derechos que se le habían adjudicado. En cuanto al primero, es decir, a que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que le afecta, debemos tener en mente que la denuncia es la puesta en conocimiento de la autoridad que corresponda la comisión de un delito de acción pública. En este aspecto hay que remitirse al artículo 101 y siguientes de este código. Es un derecho facultad de cualquier ciudadano y la autoridad tiene la obligación de recibirlo. La recepción de denuncias no es solamente un acto formal de la autoridad y allí se termina, sino que además del deber de recepción tiene la obligación, según también lo establece la ley, el artículo 7 de la ley 27.372, de asesorar a la víctima acerca de los derechos que le asisten y de los medios con que cuenta para hacerlos valer, informarles los nombres del juez y el fiscal que intervienen en el caso y la ubicación de sus despachos, como así también informarles la ubicación
del centro de asistencia a la víctima más cercano y trasladarla hasta allí en un plazo más breve posible, si la víctima lo solicitare o si no contare con un medio propio de locomoción. Dicho de otro modo, este artículo regula el derecho a la información que la víctima tiene desde el momento mismo en que toma intervención en el proceso penal. La denuncia debe ser presentada ante el fiscal o ante la policía. B. Recibir un trato digno y respetuoso, que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento. La víctima, al igual que el imputado y su abogado defensor, tienen derecho a un tratamiento respetuoso, conforme las mínimas reglas de educación y consideración que se le deben a las personas, debiendo ser atendida cortésmente y de forma inmediata por las autoridades que correspondan en todo acto del proceso respecto del cual pretenda tener alguna información. El personal y los funcionarios del Poder Judicial deben garantizar a la víctima de delitos un trato humano y digno, evitando cualquier medida o conducta desconsiderada que pudiera implicar un obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Este principio, como muchos otros que regulan en forma expresa en el Código, pareciera que constituye una repetición de algo obvio, de algo evidente que no admite discusión, pero la experiencia en muchas ocasiones ha puesto al descubierto el maltrato recibido por las víctimas, especialmente en delitos sexuales o de condición humilde, en las oficinas judiciales y policiales. Por lo tanto, nunca está de más escribir con letras de imprenta la regulación de estos principios para que cada vez que se abra el código o se inicie una búsqueda en el índice, se vuelva a ver el mandato legal que impone estos deberes a los jueces y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Si se trata de una mujer víctima del delito, el artículo 16H de la Ley 26.485 le garantiza un trato humanizado tendiente a evitar revictimización. C. El que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación. Obvio, la intimidad es un derecho fundamental de la persona humana y su protección está regulada por las leyes locales y nacionales. Es decir, la Ley 27.372, artículo 5, C, la 26.485, artículo 3F y 16.1, en la Constitución Nacional, en el artículo 18, y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, en los artículos 11, 17 de la Convención de Derechos Humanos y artículos 17 y 23 del Pacto Internacional para las personas. La tutela de la intimidad de la víctima en los procesos judiciales implica asimismo garantizarle la confidencialidad de las actuaciones, esto es, el resguardo de los elementos de prueba que tienen referencia o vinculación con su vida privada, íntima o de familia. El inciso D hablaba de requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares o la de los testigos que declaren en interés o a través de órganos competentes. Especialmente en los delitos graves contra la vida, sexuales, de género, suele ocurrir con frecuencia que la víctima y sus familiares sufran amenazas o represalias de diferente entidad por distintos medios, ya sea en forma personal, vía telefónica u otros medios electrónicos, que ponen en peligro su seguridad y la de sus allegados más próximos. En estos casos, las leyes garantizan la asistencia, protección y seguridad de las víctimas, especialmente en los casos de víctimas mujeres por episodios de violencia de género, de acuerdo a la Ley 26.485, artículos 3H y 16G. Pero tal situación suele también presentarse en los casos en que los familiares de un imputado, por ejemplo, por homicidio, violación, etc., padezcan estos ataques. Lo mismo puede decirse de testigos que conocen el hecho
investigados y deben comparecer a prestar su testimonio. En estos casos, particularmente de víctimas que deben declarar como testigos, o bien de terceros que conocen el hecho y corre peligro su seguridad, se puede recurrir a alguna de las medidas previstas por el artículo 144 de este código, que regula un régimen especial de protección del testigo. En caso de testigos víctimas que han quedado afectadas psicológicamente por el delito o son personas en situación de vulnerabilidad, se deberán adoptar las medidas necesarias de protección y auxilio en los términos establecidos en los artículos 6 y siguientes de la Ley 27.372. Claro está que es el Estado provincial el que deberá implementar todos los mecanismos necesarios para garantizar este derecho a las víctimas del delito, creando los instrumentos y haciendo las inversiones necesarias para el logro de la finalidad. Digo esto por el hecho de que esto no quede simplemente escrito en un catálogo legal, sino simplemente que se adecue el mismo a la realidad y no quede como letra muerta. El E, a ser asistido en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica o física y social durante el tiempo que indiquen los profesionales intervenientes. Bueno, en este caso es una copia directamente del artículo 6 de la Ley 27.372, que dice que cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad o cualquier otra análoga, las autoridades deben dispensarles una atención especializada. Se presume una situación de vulnerabilidad, si la víctima fuera menor de edad o mayor de 70 años, o se trata de una persona con discapacidad. Si existiera una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito. Los casos por violencia de género se enmarcan en las disposiciones de esta normativa en la ley 26.485. Bien, para evitar también la revictimización. F. Hacer informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento, pudiendo designar a un abogado de su confianza y su costa. Bueno, bien, podemos ver que este inciso está repetido más adelante, es decir, ha sido un error en ese aspecto del legislador, pues más atrás dice que la víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento, pudiendo designar a un abogado de su confianza a su costa. Es decir, que el contenido de este inciso se reitera en el último párrafo del artículo que estamos estudiando, el artículo 55. La autoridad receptora de la denuncia es la autoridad policial, ya lo hemos dicho, o el Ministerio Público. Pero si la denuncia es formulada ante el juez, este no tiene la obligación de asesorar o informar a la víctima de sus derechos, sino que debe remitir de inmediato la denuncia y a la víctima ante el Ministerio Público, que debe intervenir en el caso para que éste sea el órgano que brinde la información establecida en el artículo y promueva la investigación si fuera el caso. El juez, en estos casos, ne procedat iudet ex officio. Es decir, se aparta obviamente del sistema del inquisitivo, ¿no es cierto?, que nos rige actualmente. La información de estos derechos a la víctima no es facultativa, es obligatoria. Su incumplimiento podría generar sanciones
a las autoridades correspondientes. En cuanto a la designación de un abogado de confianza y a su costa, hubiera sido conveniente adoptar la normativa del artículo 81 del Código Procesal Penal Federal, que establece que para el ejercicio de sus derechos la víctima podrá designar a un abogado de su confianza. Si no lo hiciere, se le informará que tiene derecho a ser asistido técnicamente y se la derivará a la oficina de asistencia correspondiente. Bueno, esto remite a la ley nacional conforme la ley específica. En este caso, bueno, viene a ser el defensor oficial, ¿no? A que en las causas que se investigan delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sucedidas sean realizadas con la mayor celeridad posible. Bien, esto es, este inciso no hace falta otra cosa que recomendar la celeridad de los procesos en lo que concierne a la producción de pruebas, que debe ser algo rutinario en la investigación de cualquier delito, pero que aquí se circunscribe a los delitos contra la propiedad, que son los hechos que generan mayor cantidad de cosas o efectos sustraídos. La diligencia de prueba sobre estas cosas, entre las que se destaca la prueba pericial, es decir, la documentológica, accidentológica, informática, relevamiento fotográfico, planimétrico, etc., deben ser realizados con la mayor celeridad posible dentro de los plazos previstos, por lo que resulta recomendable que esos plazos sean impuestos por la autoridad que encomienda la realización de la prueba. Equivale al artículo 5, inciso ñ, de la Ley de la Protección de la Víctima 27.372. H. Intervenir como querellante en el procedimiento penal conforme a lo establecido en la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento local. Bueno, acá directamente se refiere y hace alusión a presentarse como querellante. Esta situación de la querella ha sido un poco discutida en su momento y antiguamente no tenía no tenía mayor trascendencia, tanto es así, ¿no es cierto?, de que, en fin, si vemos a los tratadistas tradicionales, tales como Flavio Olmedo o Vélez Mariconde, eran bastante reacios a tener otro interviniente en el proceso penal, es decir, un nuevo sujeto, ¿no es cierto?, como es el querellante. Pero bueno, obviamente, de esas opiniones hasta la fecha, la cuestión ha cambiado igualmente. El IE a examinar documentos y actuaciones y a ser informado verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado. La víctima actúa en el proceso por propia voluntad, es decir, ejerciendo una voluntad autónoma. Pero puede ocurrir que por factores de diversos signos, por ejemplo, por desconocimiento o ignorancia de sus derechos, crea que no puede participar en el proceso en el que se investiga el delito del cual fue víctima o perjudicado. Y aquí que el ofendido por el delito tiene el derecho a ser informado sobre el estado del proceso y la situación del imputado. Y la autoridad, obviamente, la obligación de brindársela de inmediato. Es decir, en la primera intervención, como ya vimos, al formular la denuncia. Esta información la debe suministrar la autoridad que reciba la denuncia, esto es, bueno, ya dijimos, esto es el Ministerio Público Fiscal o Policial, y también tienen derecho a examinar los documentos y las actuaciones disponibles. Durante la etapa de ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada y escuchada de todo planteo que se realice
en favor del condenado, tendiente a lograr su libertad bajo alguna de las modalidades previstas por la Ley 24660 de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Dispositivo idéntico contenido en el artículo 5, inciso I, de la Ley 27.372. Anteriormente, la facultad que tenía la víctima se recortaba a ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado, en tanto que ahora abarca la posibilidad de examinar documentos y actuaciones, además de los anteriormente mencionados. Es decir, que esta nueva posibilidad excede el mero informe verbal por parte de las autoridades policiales o judiciales de anoticiar sobre el estado del proceso, sino que implica la de poder requerir actuaciones y documentos para ser examinados. Tan es así que las actuaciones pueden ser examinadas por la víctima en el caso en que no se encuentre obviamente bajo secreto del sumario, o inclusive puede servirse de copias, ya que eso no compromete el éxito de la investigación. Con relación a ser informada, bueno, sobre la situación del imputado, obviamente ello está referido hacia el mismo ha sido indagado, procesado, si se ha dictado falta de mérito o si se ha sobreseído, lo cual tiene relación con el ejercicio de las revisiones y las impugnaciones con posterioridad que faculta la ley. Otro derecho que tiene la víctima es a aportar información y pruebas durante la investigación. Este derecho se integra con el derecho a ser oído, establecido en las normas nacionales e internacionales, como así el de aportar elementos de prueba durante la investigación en los términos y tiempos previstos por la ley. La facultad, en este caso que tiene la víctima, de aportar información es a lo largo de la etapa de la investigación, parte preliminar del proceso, que estime conducente y que sirva para la profundización sobre los hechos que se han denunciado. Desde luego que se debe tratar de una información pertinente, alusiva al hecho que se está investigando, obviamente, para no interrumpir el proceso o no aportar situaciones que no, vaya a llegar a la redundancia, no aportan nada a la investigación. K. Hacer escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquellas que dispongan medidas de coerción o a la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente. El precepto establece un principio general respecto de situaciones que están claramente reglamentadas o regladas en el código, antes de cada decisión y siempre que lo solicite expresamente. En relación con las medidas mencionadas, la víctima debe ser escuchada. El precepto, al igual que en el caso anterior, regula el derecho convencional de la víctima a ser oída en todo procedimiento que pueda afectarlo. En lo que concierne a los niños, ese derecho está regulado por los artículos 3.1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, disposiciones de las cuales surge claramente que el niño debe ser escuchado directamente o por medio de sus representantes o de un órgano apropiado en consonancia con las normas y procedimientos de la ley nacional. Similar disposiciones están reguladas por la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en cuyos artículos 3b y 24 se establece que el derecho de los niños y niñas y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta en los asuntos que le conciernan y en los que tengan interés conforme a su madurez y desarrollo. Dispositivo que se refleja en el artículo 5º, inciso K, de la ley que siempre citamos, 27.372. Y esta facultad que atañe a la víctima en el sentido que cuando en la causa sustanciada se decidiera la extinción
o suspensión de la acción penal, se informa a aquella sobre tal situación en la medida que sea solicitada. Caso contrario, el curso del proceso, el procedimiento, digamos, seguirá su curso. Asimismo, se le escuchará en el supuesto en que en el curso mismo de ese proceso se dispongan medidas de coerción, por ejemplo, la prisión preventiva, o la libertad del imputado, ya sea la excarcelación, por ejemplo. También, si lo pide en forma expresa, a fin de tener un conocimiento del trámite del proceso, sus implicancias y la situación procesal del imputado, para poder invocar algunas de las otras facultades que también se le conceden, como la posibilidad de impugnar y recurrir resoluciones que menoscaban sus derechos, en especial aquellos que pongan fin al proceso. Esta obligación está establecida en los siguientes casos. Por ejemplo, en el caso que el fiscal disponga la extinción de la acción penal, la aplicación de criterios de oportunidad, supresión del proceso a prueba, en las decisiones en que se impongan medidas de coerción o la libertad del imputado, como aquellas que se adopten durante el régimen de ejecución de la pena, de acuerdo a la ley, deviene esto del artículo 12 de la ley 27.372. Lele, hacer notificar de las resoluciones que pueden afectar su derecho a ser escuchado. Bueno, obviamente que este precepto tiene la finalidad de dinamizar las relaciones entre la víctima y el Estado, estableciendo una obligación principal: la información de la situación o estado del proceso en cualquiera de sus etapas. La víctima debe estar permanentemente informada sobre el trámite que se está llevando a cabo en el procedimiento, no de todos, sino de aquellos actos del proceso en los que tenga interés. Es decir, por ejemplo, examinar documentos, especialmente al que se brinde la oportunidad de ser escuchada respecto de las decisiones que impliquen el fin del proceso, ya sea el sobreseimiento del imputado, información de las propias necesidades de intervención o reclamos de diversa naturaleza. La notificación o la información de los actos procesales implica poner en marcha su derecho constitucional de ser oída. El M habla de la revisión de la desestimación. El archivo tiene un poco de relación con lo anterior, a la aplicación del criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querella. El artículo, en realidad, regula el derecho de revisión respecto de la aplicación de un criterio de oportunidad de la reserva del delegado fiscal y de su archivo. Esta normativa concuerda con lo dispuesto por el artículo 5º, inciso M, de la ley 27.372. N, a que se imponga prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores. Obviamente que el artículo faculta, en este caso, a la víctima a requerir con la debida urgencia para impedir la continuación del delito y las posibles consecuencias ulteriores, las medidas de coerción previstas en el libro segundo, título 4, capítulo 3, medidas de coerción y cautelares, artículo 201 y 211 del presente código. El derecho establecido en este inciso tiene relación con lo consignado en el artículo 23 infine del Código Penal, en cuanto dispone que el juez podrá disponer las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la continuación del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho, o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos, se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado o de terceros.
Del mismo modo que lo previsto en el artículo 5N de la Ley 27.372 del Derecho y Garantía de las Personas Víctimas del Delito, cuyo texto establece que la víctima tendrá derecho a que se adopten prontamente las medidas de coerción y cautelares que fueran procedentes para impedir que el delito continúe su ejecución o alcance consecuencias inferiores. Teniendo en cuenta que la finalidad de las medidas cautelares reside en garantizar la evitación de la frustración de un derecho y garantizar un resultado que de otro modo estaría en peligro de ser malogrado por la duración del proceso, con los eventuales perjuicios que ello acarrea o le trae acarreado al peticionante o titular del derecho subjetivo, y que el conocimiento que se pudiera tener el imputado de tal circunstancia pondría en riesgo la efectividad de la medida. Es conveniente que el interesado lo solicite, justificando la aplicación de ella, obviamente, y el peligro de la demora. Bueno, esto con respecto a ser entregado los bienes sustraídos con la mayor urgencia, desde luego, equivale al artículo 5, inciso ñ de la ley 27.372, y obviamente se refiere en lo trascendental a los delitos contra el patrimonio, es decir, a que se les rente siempre y cuando, obviamente, dichos bienes han sido recuperados. De lo contrario, es utópico pensar en esa situación. Bueno, y finalmente tenemos el O, que es una situación que no se refleja en ninguno de otros ordenamientos. O sea, no tiene una similitud con otros ordenamientos, y es el de requerir fundadamente restricción perimetral cuando el autor del delito doloso contra la vida o la integridad sexual se radicara en cercanías de la víctima, aun cuando hubiese cumplido la totalidad de su condena. Como dije, en este inciso no hay una similitud con alguno de los preceptos contemplados en la ley de protección de la víctima, que hace referencia al supuesto en que el autor de un delito doloso contra la vida o la integridad sexual, esta situación está además porque todos los delitos contenidos en el título de los delitos contra la integridad sexual son dolosos, no en el caso de los delitos contra la vida, porque hay delitos culposos. Y aunque hubiese cumplido la totalidad de la condena para algunos de los hechos que se mencionan en los capítulos pertinentes del Código Penal. En el supuesto de que se radique, es decir, se dispusiera a vivir en forma permanente o transitoria en cercanías de la víctima de su delito. Esta, en forma fundada, tiene derecho a requerir una restricción perimetral para evitar cualquier futuro ataque por parte del agresor. En caso de desobediencia por parte de este, recaerá sobre el mismo una denuncia penal. Debe entenderse como víctima a las personas también designadas en el artículo 54. Bien. Hasta aquí llegamos con el tema de la víctima. Bueno, quedo a disposición de si alguien quiere, digamos, realizar alguna pregunta, alguna duda al respecto. Muchas gracias por la atención. Les pedimos por favor que los que tengan alguna pregunta para el doctor, sí, pueden habilitar micrófono o cámara, sí, lo mismo si quieren agradecerle, hacer un comentario. Teniendo en consideración que
o se ha entendido todo, o no se ha entendido nada, pues bien, simplemente resta agradecer el hecho de haberme invitado a esta convocatoria hecha por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes. Quiero corregirle un tema al doctor Sánchez Clavero. He sido cofundador del Colegio de Magistrados, no del Colegio de Abogados, perdón. Bien, gracias, muy amable y buenas tardes. Bien, le agradecemos, doctor, le agradecemos también al doctor Gorra, ¿sí? Que también expuso en las siguientes conferencias, al doctor Herrera y a todos los asistentes. Les recordamos que están disponibles los certificados para quienes se hayan inscrito, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto.